mundo lleno de violencia, tristeza y enfermedad, siempre hay una respuesta. Clama a mí y yo te responderé, dice el Creador. El Tabernáculo de la Fe presenta un mensaje de esperanza. La humanidad, yo digo que estamos viviendo en este momento, en la sociedad que vivimos, un momento de oro para la iglesia del Señor que está compuesta por discípulos. Es un momento de oro lo que tenemos. ¿Sabes por qué? Porque la humanidad día tras día afirma que la vida en este planeta no tiene ningún propósito ni sentido. Desde que empezó a avanzar la filosofía humanista impulsada por Nietzsche, de que Dios ha muerto y que Dios no existe, día tras día ellos pensaban que el hombre iba a traer el paraíso a la tierra sin Dios. Pero nosotros, los discípulos del Señor, sabemos que Dios está desarrollando su propósito eterno. Amén. Dígale a su hermano, Dios está desarrollando su propósito eterno. Y para nosotros la vida sí tiene sentido. La vida sí tiene propósito. La vida no termina cuando nos ponen una caja, o nos preparan para ponernos una caja de 2 por 20 por 60 de ancho. No, la vida tiene propósito. El humanismo ha permeado la iglesia, quiero seguirlo insistiendo en ello. Y con esa filosofía que tenía y que ha ido apagándose día tras día, se ha dicho que Dios, que todo lo que existe, existe para hacer feliz al hombre mientras esté en la tierra. Porque después de terminar la tierra, de que termina su jornada aquí, ya no hay nada que hacer. Entonces busca la felicidad aquí, en este mundo. Y entonces ha ido penetrando ese pensamiento a la iglesia, a los cristianos, y de alguna manera nos ha invadido y pensamos que lo que existe, existe para hacer feliz al hombre. En otras palabras, Dios existe. Los cristianos creemos que Dios existe. ¿Con qué motivo? Hacernos felices. ¿Para qué sigue uno a Dios si Dios no lo va a hacer feliz? La finalidad del Evangelio que tenemos es, ahí está la clave para ser feliz mientras vivimos en la tierra. Tenemos que descubrir los principios o clave que hay para que seamos felices. Jesús vino al mundo. ¿A qué vino al mundo? Para dar su vida para hacernos felices. Pero, hermano, cuando estudiamos la Biblia, encontramos que la felicidad no es un fin, es un producto. ¿De qué? Uno es feliz cuando hace lo que a Dios le agrada. El propósito del discípulo, del cristiano, es vivir para agradar a Dios. Y cuando vive para agradar a Dios, como resultado, ¿qué hay? Felicidad. Dígale a su hermano, descubre una verdad. Dios no vive para ser feliz. Inclusive, algunos se casan para ser felices y les dura poco. Hoy en día dura menos. Algunos se casan para ser felices. Inclusive algunos tienen hijos para ser felices. Pero los hijos o el matrimonio no tiene el propósito de hacerme feliz, sino de satisfacer el propósito de Dios. Y cuando yo me caso en Dios y tengo hijos en el propósito de Dios, entonces mis hijos son una felicidad, mi matrimonio también. Y si soy feliz en el matrimonio, pues entonces no estoy buscando cómo divorciarme.
ni cómo buscar terminar con mi matrimonio. Espero que a medida que avancemos en el tema, lo entendamos. Si tú eres un profesional, ejerza tu profesión, ejércela con toda la pureza posible, con toda la capacidad posible, con todo el entendimiento posible. Hazlo. Si tienes una empresa, busca que tu empresa prospere, pero no piense que va a prosperar tu empresa para hacerte feliz. Ni desarrollar tu profesión para que tú seas feliz. Tu profesión, tu empresa, tu negocio debe de estar para la gloria de Dios. Primero que todo, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después todo vendrá por añadidura. Entonces encontrarás por qué Dios te ha dado una empresa. ¿Por qué Dios te ha dado una profesión? Te ha dado una vocación. Espero que cada día que pase lo vamos a entender más claramente. La Biblia dice que el hombre fue creado y luego redimido para vivir haciendo la voluntad de Dios. Y cuando vive haciendo la voluntad de Dios, entonces es feliz. Nadie es feliz en el sentido de la palabra felicidad. Lo que significa la palabra felicidad, que no es algo efímero, pasajero, temporal, sino que permanece en el corazón, en la vida, doquiera que vamos. No importa en cualquier circunstancia que vivamos, somos felices. Pablo decía, he aprendido a ser feliz, si me permiten parafrasearlo, cuando tengo que comer y cuando tengo escasez. He sabido ser feliz. Pablo decía, en todas las cosas encuentro que soy feliz porque ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo tengo una sigla que he acuñado de lo que hemos hablado estos días. PESI. P-E-S-I. ¿Qué creen que significa P-E-S-I? Propósito eterno, supremo e inalterable. ¿Ya? Entonces cuando ya hable, diga, ¿cómo va tu entendimiento en el PESI? Ya sabe lo que significa. ¿Ya? PESI, ¿qué es? Plan o propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. No hay ninguno más. Por eso nosotros somos felices, porque estamos caminando en el propósito eterno, supremo e inalterable. ¿Dónde comienza la historia de la raza humana? Si usted tuviera que describir, aclarar o decir o señalar dónde comenzó la historia de la raza humana, ¿dónde comenzaría la historia? Esa es una buena pregunta. El humanismo cree que todo comenzó con una Trinidad impersonal. Una Trinidad impersonal. Para usar una expresión conocida en el mundo cristiano, Trinidad tiene tres aspectos. Es impersonal. Materia y energía, uno. Segundo, tiempo. Y tercero, azar. Es impersonal. Simplemente el tiempo, la materia y la energía, el tiempo y el azar construyeron todo lo que existe, inclusive el hombre, la vida y todo lo que nosotros hacemos. Puro azar nada más. Por eso cada día la vida pierde sentido, pierde significado, pierde propósito. Pero hermanos, el humanismo reemplaza Padre, Hijo y Espíritu Santo por materia, energía, tiempo y azar.
Ha sido la astucia. Y en las escuelas, en los colegios, eso es lo que se enseña. En la universidad se enseña. En la universidad no se enseña la creación. No se enseña que Dios creó. Que lo que existe, existe porque Dios lo decidió. Se enseña siempre y cada día es más claro en las universidades y en los colegios, en los textos de educación, que todo existe por materia, energía, tiempo y azar. Y hablar de Dios, qué oso. Qué oso. Una película que recién, no hace mucho que salió, como 2 años, año y medio, de un joven que está en la universidad y el profesor es ateo y niega a Dios. Y el joven tiene que confrontarlo ante todos los universitarios. ¿Se acuerda cómo se llama? Dios no ha muerto. La Biblia enseña que todo comenzó con una Trinidad personal. La Trinidad humanista es impersonal. La Trinidad bíblica es personal. Y comenzó en la eternidad, en ese consejo divino, convocado por el Padre. Por lo que yo percibo en las Escrituras, por lo que percibo en la palabra, por lo que estoy pidiendo iluminación del Señor. El Padre un día tuvo un propósito. Reunió a su Hijo y reunió el Espíritu Santo. Y les comunicó el propósito. Y el Hijo dijo, estoy contigo, Padre. Y el Espíritu Santo dijo, yo también. Y los tres entonces desarrollaron ese PESI que estamos trabajando. Pablo concibe la historia teniendo comienzo en la eternidad. ¿Cómo lo pruebo? Ya lo hemos visto. Hoy quiero volverlo a tomar. ¿Sí? Primero, ¿qué dice la Escritura? ¿Se acuerdan los que están conmigo este tiempo? ¿Qué hizo el Señor? Efesios 1, verso 3 al 13 o al 12. ¿Sí? Primero, ¿qué hizo Dios? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo antes de la fundación del mundo. Yo soy bendito por el Señor desde la eternidad. Cuando vine a este mundo, yo vine bajo una promesa que Dios ya me bendijo con toda bendición espiritual. No con algunas bendiciones espirituales, con toda bendición espiritual. Yo soy un hijo de Dios bendecido. Dígale a su hermano, yo soy un hijo, una hija de Dios bendecido. Somos bendecidos. No tenemos que buscar la bendición si entramos en el propósito de Dios, claro. Lo segundo que dice la Escritura es que Dios nos escogió en Cristo. ¿Cuándo? Otra vez antes de la fundación del mundo. ¿Qué es lo tercero que nos dice? ¿Se acuerdan? Ya lo hemos visto varias veces. Dios nos predestinó, ¿para qué? Para ser adoptados hijos suyos por medio de su voluntad. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos en el amado, en Cristo. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Dios sabía que yo iba a venir a la tierra en un momento de la tierra, en el tiempo. Y cuando Dios pensó en mí, me dijo, quiero adoptarte como mi hijo. Y me predestinó, me dio un destino, predestinar, dar un destino de antemano. Eso es lo que significa predestinar, dar un sentido, un destino de antemano. De antemano Dios me diseñó para ser adoptado, hijo de Dios. Pero no solo eso, nos predestinó ¿para qué? Para ser herederos. Como dice Pablo en Romanos 8, 16, 17, somos herederos con Cristo y coherederos
con Él de todo lo que el Señor tiene. Yo soy heredero del Señor. Hemos hablado de eso ya, pero quiero recordarlo solamente. Dios nos creó, nos predestinó desde que decidió que naciéramos en esta vida, nos creó con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Para alabanza de su gloria. Para alabanza de su gloria nos predestinó el Señor. Y por último, lo que vea, nos creó con un propósito final. ¿Cuál es el propósito final? A ver. ¿Cuál es el propósito final? Ser miembro de una iglesia aquí en la tierra, de una comunidad cristiana. Ser miembro de un club de gente buena. ¿Ser miembro de qué? De la familia de Dios. Que es lo que estamos viendo en la Escritura y vamos a verlo hoy más claramente. Sí. Ser miembros, porque Dios en la eternidad, cuando, si me permiten la expresión para dar un poquitito de luz por lo que yo percibo en la Escritura, cuando el Padre citó al consejo al Hijo y al Espíritu Santo, les dijo: tengo un propósito, un plan. Tener una familia de muchos hijos. Y miró a su Hijo Jesús y le dijo: y que todos se parezcan a ti. ¿Me comunico? ¿Somos adoptados hijos de Dios? ¿Con qué propósito? Ser miembros de la familia de Dios y cada miembro se parezca a Jesús. Yo decía hace mucho tiempo, dije en esa congregación, yo he insistido, que me da la sensación, de una manera, tratando de ser gráfico, que un día Dios vio a su Hijo. Permítanme usar la palabra un día Dios vio a su Hijo, porque allá en la eternidad no hay tiempo, pero para poderlo entender. En algún momento Dios vio a su Hijo y lo vio tan bello, tan perfecto, tan único. Su Hijo eterno, que lo amaba con todo. Y a Dios el Padre le dio ganas de tener más hijos. Sí. Y cuando pensó en tener más hijos, pensó en ti. Dígale a su hermano: y pensó en mí. Y pensó en mí. Ese es un pensamiento muy sublime. Pero eso es lo que yo percibo en la Escritura. Porque me predestinó, ¿para qué? Para ser adoptado hijo de Dios. Y Romanos 8:29 dice: a los que antes conoció también los predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesús. Por eso necesitamos la iluminación del Señor. Necesitamos la revelación del Espíritu. Necesitamos la sabiduría del Eterno para entender y vivir en su plan y en su proyecto. De eternidad a eternidad. Entre la eternidad pasada y la eternidad futura hay este espacio que se llama el tiempo. El tiempo, el que vivimos nosotros en este momento, es tiempo. ¿Lo ven allá? Tenemos entre eternidad pasada y eternidad presente lo que se llama el tiempo. Todo lo que Dios planeó, ¿dónde lo planeó? En la eternidad pasada. No comenzó en el tiempo, empezó en la eternidad. Efesios 1, léanlo. Nos escogió, nos bendijo, nos predestinó, etcétera, 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 antes de la fundación del mundo. Grábense eso en la cabeza. Díganle a su hermano: yo fui escogido, yo fui bendecido, yo fui predestinado, yo fui todo lo que hemos dicho. ¿Antes de qué? En el tiempo y en el espacio empezamos a disfrutarlo. Y estamos en el proceso. Y comienza en el tiempo. Primero, la A. Vamos a hablar de la A a la Z, usando una expresión figurada.
¿Qué significa alfa y omega? Principio y fin. No, de principio a fin. Al principio, en el Génesis capítulo 1, verso 1, dice: Dios creó los cielos y la tierra. Hay otras cosas que aparecen ahí. La tierra estaba desordenada y vacía. Algunos preguntan: ¿y por qué estaba desordenada y vacía? Si lo que Dios lo hace perfecto, pero ahí aparece desordenada y vacía. Y algunos entonces han pensado que fue en ese tiempo, en ese espacio de tiempo, que nunca se sabe cuánto fue y demás, y que por eso tal vez se explica lo de los aspectos geológicos de la tierra, etcétera, que fue ese tiempo en que había un reinado de una existencia de los ángeles, donde Luzbel fue creado, y de repente en algún momento de esos, entre Génesis 1 y 2, Satanás se rebeló y entonces fue echado a la tierra, según lo que dice en Isaías 14 y en Ezequiel 28. Pero eso no vamos a especular ahora, después lo estudiaremos para ver posibilidades de muchas cosas. Pero Dios comienza con la creación. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. El propósito eterno, supremo, inalterable de Dios no se hizo en el principio, se hizo antes del principio. ¿Entendemos? ¿Está claro? Después de que Dios creó al hombre, después de que Dios creó todo y creó al hombre, a la mujer, le dio mandamientos. Está todo el capítulo 1 de Génesis para leerlo. Ahí está el aspecto de la creación. Y le dio unas orientaciones de cómo debía de vivir. Le dijo lo que debía de hacer. Le dijo: no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que él comieres morirás. Y también creó el árbol de la vida. Dios quería, de eso vamos a hablar más tarde, pero le dio esa orientación. Pero en el camino, el hombre empezaba acá con la intención de ir del tiempo de eternidad a eternidad, creciendo en ese camino. Y había un camino trazado aquí de parte de Dios para el hombre. Si el hombre hubiera vivido conforme a la voluntad de Dios, no había tenido la tragedia que estamos viviendo todavía, la raza humana. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado si el hombre no hubiera pecado? Hubiera seguido día tras día caminando en lo que Dios estableció. ¿Me comunico? Pero el segundo paso que acontece es que llegó un momento en que el hombre, en el punto B, tiene la separación de Dios. En el punto B hay la caída. ¿Lo entendemos? ¿Ve? No siguió el camino, sino que desobedeció y cayó. Hubo una separación con proyección, separación eterna de Dios. Ya no iba a la eternidad, sino hubo una separación. Pero en medio de esa separación, de esa caída que está en Génesis 3, ya lo leen 3, cuando Satanás vino en forma de serpiente y le habló a Eva y le dijo: con que Dios ha dicho que no coman de todo árbol. Ya conocen la historia, y si no, léanla por favor, para caminar un poco mejor. En medio de esa situación, de la caída, Dios planeó desde la eternidad que su Hijo iba a hacerse hombre y venir para rescatar al hombre de la caída. Es lo que llamamos la redención. Con su sangre nos ha redimido, y tal vez, si el tiempo me da, creo que el próximo domingo vamos a hablar del costo, el precio de la redención. Hoy hablaremos un poco del propósito de la redención. ¿Por qué Jesús murió en la cruz del Calvario y me redimió? ¿Para hacerme feliz? No fue el propósito. Ese sería un resultado. Téngalo en su mente que seguimos trabajando. Ahí en la caída, en el hombre pecador, como está acá, Cristo viene y muere por nuestros pecados. Y luego se inicia algo muy especial. Le presenta al hombre dos caminos: seguir en la separación eterna de Dios o iniciar un camino de redención. ¿Para qué?
para volverlo a colocar en la línea del propósito eterno de Dios. ¿Me comunico? Jesús no murió para salvarme simplemente, me salva. Pero el propósito de la salvación es volverme a colocar en el sitio en que Dios diseñó inicialmente. ¿Lo entendemos hoy? ¿Estoy confundiéndolos? Yo estoy en esa, pidiendo al Señor que les dé iluminación, que les dé revelación, que empiecen a limpiarse de todas aquellas cosas que han aprendido o que hemos presumido de que Cristo murió para salvarme. Sí, me salva. Claro que sí, me salva. El propósito de la muerte de Cristo no fue simplemente la salvación del hombre, sino la realización del plan eterno, supremo e inalterable del Padre. Y con su muerte en la cruz del Calvario, me coloca otra vez en la línea ascendente en el camino a la eternidad. ¿Entendido? Y aquí viene la parte bella, la parte que tenemos que señalar muy claramente. Hay dos oportunidades para el hombre: o seguir la separación eterna y llegar al lugar preparado para el diablo y sus seguidores. ¿Se acuerdan en Mateo capítulo 25 que dice el Señor: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles o seguidores? Los que siguen ajenos al plan de Dios no tienen otro lugar donde ir sino al lugar preparado para el diablo y sus seguidores. Y ahí es en Apocalipsis capítulo 20, verso 11 en adelante. Cuando Satanás es lanzado con sus seguidores al lago de fuego. Déjenme decirles, hermanos, el infierno es real. El infierno no es una simple fuego del Señor para que fuéramos buenitos. Si no te portas bien, el coco viene y te lleva. ¿Algunos de ustedes le dijeron a sus hijos así? O yo alguna vez que le dijeron: pórtete bien porque el coco viene. Porque viene yo recuerdo que a mucho tiempo atrás había cuentos por ahí, la patasola. Viene la patasola y te arrastra. O vienen tantas cosas que en nuestra cultura se decían para hacernos portar bien. Entonces uno tenía que portarse bien para que la patasola no viniera y se lo llevara. Para que no viniera el coco y se lo llevara. No, es que el infierno es real. Dígale a su hermano: el infierno es real. Créalo usted o no lo crea. Si usted no lo cree, la realidad no se elimina. Es como la Biblia. La Biblia es verdad, aunque yo no la crea. Dígale a su hermano: esto es como la Biblia. La Biblia es verdad, aunque yo no la crea. Si usted no cree en la Biblia, problema suyo. Pero la Biblia es verdad. ¿No cree en el infierno? Pues mejor que lo crea. Pero le diré, es real. Hay dos caminos. Uno, y seguir y terminar separado de Dios en la separación eterna, o iniciar un camino de redención que nos coloque nuevamente en el plan que Dios determinó. Esa expresión que vamos a trabajar el próximo domingo, yo creo que sí lo vamos a hacer. La redención. Dice el versículo 7 del libro de Efesios, capítulo 1. Ahí está la expresión, la redención. Dice el versículo 1, el versículo 7, dice: fuimos creados para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, dice el verso 6. Y el verso 7 dice: en quien, el amado, en quien tenemos redención por su sangre. El precio que Jesús pagó por nuestra redención para regresarnos al propósito eterno de Dios fue su vida, su sangre. Él no murió para salvarme, me salva.
incluye la salvación. Me salvó para regresarme al propósito eterno, supremo e inalterable de Dios. Yo les preguntaba hace 8 días y hacia el 31 de enero de diciembre, que hemos tocado ese tema ya varias veces, si ustedes conocían cuál es el plan supremo o el plan eterno, supremo e inalterable de Dios. Pregúntele a muchos pastores, pregúntele a muchos líderes en la iglesia. ¿Me puede explicar cuál es el plan eterno, supremo e inalterable de Dios? Y muchos dicen, pues Dios tiene un plan, salvarnos, nos creó, nos salvó. Él sabía que nos iba a crear, que nos íbamos a separarnos, etcétera. Pero entonces preparó un plan para salvarnos. En otras palabras, diciendo así sencillamente, algunos creen que Dios creó al hombre para que cayera. Y después de que cayera, entonces mostrarte que Él es el Redentor. Dios no nos creó con el propósito de que cayéramos. Eso fue un desvío de la voluntad de Dios. Pero Dios sí preparó la redención para regresarnos al propósito eterno de Dios. Me encanta Apocalipsis 5. Les dejo otra tarea. Léanse, además de Efesios, léanse Apocalipsis 5. Cuando nos habla de aquel que está sentado en el trono con un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con 7 sellos. Y hay una voz que dice, ¿quién es digno de pararse, acercarse al trono, tomar el rollo, desatar sus sellos, abrirlo y leerlo? Impresionante la respuesta. Nadie era digno, ni en el cielo ni en la tierra. Nadie es digno. Nadie es digno. Ese es un plan de Dios. No porque yo lo merezca, sino porque a Él le plació. Ninguno de ustedes, ninguno de nosotros merecemos estar en ese plan. Es porque a Dios le agradó. Lean Apocalipsis 4:11. Anoten para que lo lean. 4:11. Después de la caída, todo lo que nosotros merecemos es el infierno. No hay nadie que merezca regresar al plan de Dios, ni el cielo ni nada. Ningún ser humano, nadie es digno. Dígale a su hermano, nadie es digno. Léase Apocalipsis 5. Nadie es digno. Y Juan lloraba porque no se había hallado a nadie digno. Pero una voz le dijo, Juan, no llores, porque hay uno que es digno. Y cuando él volteó a mirar, la voz le dijo, es el león de la tribu de Judá. Y cuando él volvió a mirar, vio a ese que era digno como un cordero inmolado. Porque Jesús es león y cordero. Amén. Es el eterno león, pero es el cordero de Dios que dio su vida por nosotros. Déjenme anticiparles algo pequeño. Lo voy a recordar de 8 días, seguro. Me da deseos de compartírselo. En la historia del cristianismo se conoce la historia de un grupo que se llamaban los moravos. Nacidos de un grupo cristiano que conoció al Señor y que se metió con el Señor para buscarlo con todo el corazón. Nacieron en Moravia. Y en Moravia comenzaron a perseguirlos porque eran cristianos. Y esos cristianos, esos hermanos, huyeron refugiados hacia Alemania. Y fueron a una tierra, a un conde que se llamaba Sinderford. ¿Sí? Y le contaron, y le pidieron que les permitiera estar en su tierra porque tenía mucha tierra. Y él les permitió. Y él tuvieron una linda relación en Cristo y crecieron. Y desarrollaron una comunidad que se llamaba los de Moravia, los moravianos. Por 100 años ellos amaban la oración. Por 100 años establecieron un movimiento de oración que duró los 100 años. Un movimiento de oración que duró 100 años. No una cosa temporal.
Oraban las 24 horas del día, de su forma especial que tenían. Pero amaban a Dios con todo su corazón. Y su deseo era llevar el mensaje de Cristo a toda la raza humana. Un día descubrieron que había un pueblo, había una multitud de gente que era imposible llevarles el mensaje porque estaba prohibido. Y eran los esclavos. Los esclavos, nadie podía entrar allá a hablarles porque la vida del esclavo no le pertenecía al esclavo ni a nadie, sino a su amo. Y el amo prohibía hablarle de Jesucristo. Yo recuerdo una pequeña experiencia que tuvimos unos años atrás con Cristo Manuel, con Luis Fandiño y con Gloria Ojeda y con otras personas en Lucknow, en la India. Fuimos con ellos para visitar a Isaac, que ha estado con nosotros predicando acá. Y fuimos a Lucknow, un pueblo donde los que habitan ese pueblo normalmente son los intocables. ¿Sabe quiénes son los intocables? La clase más baja de la India, la casta más baja. Ellos no pueden determinar nada por ellos mismos. Son sus amos los que tienen que determinar por ellos. Entonces uno de ellos, uno que se había convertido a Cristo, estaba en la reunión, ahí en el desayuno que teníamos, y dijo: quiero que vayan a conocer a mi padre. Y nos fuimos caminando para conocer al padre en la plaza de mercado que hacía zapatos. Y nos lo presentó. Y estábamos hablándole, saludándole, apenas saludándole. Nosotros no sabíamos hablar su idioma, él no sabía inglés, su lengua, nada más, su lengua india. Cuando un hombre viene y comenzó y se empezó a insultar a todos los que estábamos ahí, nosotros no entendemos nada. Y el hijo de él se acercó a él y le dijo, después nos explicó, le dijo: ellos no vinieron de su propia cuenta, yo soy el hijo de él y los traje para que conocieran a este hombre. Y después nos contó la historia. Dijo: este hombre vino enfurecido porque nadie tiene derecho a hablarle a esos intocables. Y ustedes le estaban hablando. Y yo tuve que explicarle que era parte de conocidos de mucho tiempo atrás, que apreciaba y quería presentarle a mi padre. Pero estaban preparados para apedrearnos porque no teníamos derecho a hablarle a los intocables. Y de eso existe hoy en día en la India. Eso existe hoy en día. Pero en ese tiempo de los moravos, había la esclavitud, especialmente los esclavos traídos de África. Nadie tenía derecho de hablarles menos de Cristo porque era prohibido. ¿Sabe qué hicieron los moravos? Algunos de ellos oraron y un grupo de jóvenes tomaron una decisión: venderse como esclavos. Se vendieron como esclavos para tener la oportunidad de ir a vivir con los esclavos y hablarles de Jesucristo como esclavos. ¿Alguno de ustedes estaría dispuesto a pagar ese precio? Ser un esclavo sin derecho a nada, sin derecho a nada, absolutamente a nada, con un solo objetivo. ¿Cuál? No ser felices. ¿Me explico? No ser felices, sino hablarles de Cristo, porque ese era el plan de Dios. Y querían hacer feliz el corazón de Dios. Y ellos sabían que si hacían feliz el corazón de Dios, entonces ellos iban a ser felices, no importa el precio. Ese es el desafío que tenemos. Ese no es el mensaje cristiano hoy. El mensaje cristiano es cómo ser feliz. No, el mensaje cristiano a la luz de la Biblia es cómo satisfacer el corazón de Dios. Y cuando vivo para satisfacer el corazón de Dios,
no solo Dios es feliz, yo soy feliz. Hace unos meses atrás, aquí estuvo Chris Swanson de la Asociación Billy Graham. Y dijo unas palabras, nos desafió, simplemente las dijo así de paso nada más. ¿Qué tal si ustedes ponen un aviso afuera que diga, vengan a morir con nosotros? Como un tema de evangelización. ¿Cuántos entrarían a esta congregación? ¿Cuántos entrarían a esta congregación? Porque la gente no viene para morir. La gente viene ¿para qué? Para ser feliz. Dígalo con voz. ¿Por qué viniste al evangelio? Para que Dios me ayudara con todas mis cargas, mis luchas, mis problemas. Qué lindo que cuando yo tengo problemas, puedo pedir a Dios. Yo soy el centro, como años atrás se creía por Ptolomeo, que la tierra era el centro del universo. Y todo lo que existía estaba alrededor de la tierra. He usado esa analogía, ¿se acuerdan? Hasta que Copérnico y Galileo descubrieron que la tierra no era el centro sino el sol. Y la tierra giraba alrededor del sol, no el sol alrededor de la tierra. Y les dije en la analogía, nosotros hemos creído que Dios existe para nuestro bien. Y gira alrededor nuestro. Siempre está esperando qué problema tenemos para ver cómo nos ayuda. Yo soy el centro. Es un mensaje antropocéntrico. No. El mensaje del evangelio es un mensaje teocéntrico, donde Cristo es el centro. Y todos giramos alrededor de Cristo. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Yo vivo para satisfacer el corazón de Dios. Cristo es el centro. Cristo es la máxima autoridad. Es para Cristo que vivimos. Por eso, como dije antes, Pablo decía, ya no vivo yo, pero vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Me fascina leer Isaías 53. Y llega al versículo 11. Después de que Él ha puesto su vida por expiación, después de morir, despreciado y desechado por los hombres, dice, verá el fruto de su aflicción y quedará satisfecho. ¿Sabe? Y de eso tenemos que profundizar. ¿Cuál es el fruto que Cristo va a recibir de su aflicción? ¿Cuál es el fruto? Se lo dejo en su mente para que lo sigamos trabajando. Hermanos míos, cuando llegamos al punto de regreso de la caída, llegamos al punto de regreso, ahí somos creyentes. Ojo que aquí va parte del tema que hemos planteado. De aquí en adelante, para llegar a ser creyente, para empezar el camino, que encontramos aquí es el camino del discipulado. Por eso dije, una de las tareas que tenemos es cambiar una congregación de creyentes a discípulos, porque la iglesia está llena de creyentes, pero pocos discípulos. El éxito de una iglesia no se mide por la cantidad de gente que puede atraer para meter en un edificio, en un salón. El éxito de una congregación se debe medir por los discípulos que forma. Discípulos formados para hacer más discípulos y para transformar naciones y redimir culturas. No es para ir al cielo. Claro que hay un lugar que vamos al cielo. Vamos al cielo, claro que sí. Pero hay que hacer unos pasos que tenemos que tomar. Aquí. Primer paso para ser un discípulo, para ser un creyente. ¿Cuál es el primer paso?
Arrepentimiento. Si una persona no se arrepiente de sus pecados, de su vida alejada del Señor, consciente, reconoce que es pecador, no ha iniciado el camino de regreso. Tiene que empezar por el arrepentimiento. Léase la Biblia. Cuando el apóstol Pedro habló el día de Pentecostés, la gente que le dice al final en el capítulo 2, le dice: Maestro, Señor, ¿qué haremos para ser salvos? Y el apóstol Pablo dijo: arrepiéntase cada uno de vosotros para perdón de sus pecados. ¿Cómo puede ser uno perdonado de los pecados cuando no reconoce que es pecador? Cuando no reconoce que es un miserable pecador. Uno es perdonado de sus pecados cuando reconoce que pecó. Estoy leyendo bastante estos días de un predicador que tenía esto y da una explicación muy linda para llegar a entenderlo. A veces el mensaje de salvación es la relación de un hombre bueno con un Dios malo. Es su manera de expresarlo para hacernos reflexionar. El hombre es bueno. ¿Han entendido, han conocido a alguien que diga yo soy malo? ¿Cuántos de ustedes antes de conocer a Cristo creían que era bueno? Claro, claro. ¿Y cómo Dios no le va a dar el cielo y la vida eterna a un hombre bueno? Dios nos salva porque somos buenos. El malo es Dios, que después de que yo vaya y no haga lo que Él me dice, me manda al infierno. Entonces es el trato de un hombre bueno con un Dios malo. Inconscientemente lo pensamos. Muy inconsciente. Primer paso que tenemos que hacer es ¿qué? Arrepentirnos. Reconocer que somos pecadores y confesarle a Dios los pecados. Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de toda maldad. Lo primero que hay que hacer para que la sangre de Cristo nos limpie es confesar que somos pecadores. Mientras que tú te creas que mereces el perdón de Dios porque eres bueno, no has entendido el Evangelio. Lo segundo es fe. ¿Qué es fe? Fe es confiar únicamente en Jesús. No en mis buenas obras. Confío solo en Jesús. Él es mi única esperanza. Dígale a su hermano: yo confío en Jesús. Él es mi única esperanza, Jesús. Fe. Y el tercer paso es hacer pacto con Él. Y ese pacto lo hacemos a través del bautismo. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Yo no sé cuántos hay aquí esta mañana que han estado caminando en la vida cristiana, dijéramos, ¿sí? En la vida religiosa, pero que no se han bautizado todavía porque no creen que son pecadores. Cuando yo creo que soy pecador, tengo fe en Jesucristo, entonces hago pacto con el Señor por medio del bautismo de vivir eternamente para Jesús. ¿Me comunico? Espero que el Señor le hable a su corazón. Después de eso, entonces llegamos a ser creyentes. Y aquí hay algo simpático. Porque nosotros seguimos dándole toda la vida como Dios nos salvó y somos creyentes, somos felices. Ya somos salvos y quedamos acá. Pero nos olvidamos que hay un camino para caminar acá. ¿Y qué es ese camino? Es el camino del discipulado. ¿Y qué significa ser discípulo? Entre otras cosas,
cada día la imagen y semejanza de Jesús se refleja en mi vida. ¿Me comunico? ¿Te pareces hoy más a Jesús de lo que te parecías ayer? La meta tuya es ser como Cristo. O es ser feliz en la tierra. Y cuando termine la felicidad de la tierra, entonces se va para el cielo. No, la meta de un cristiano es ser como Cristo mientras vive en este mundo. Aleluya. Dígale a su hermano, la meta de un cristiano es ser como Jesús. El hombre fue creado a la imagen y semejanza del Señor. Por la caída se afectó esa imagen, pero la redención nos coloca en el lugar otra vez para seguir creciendo a la imagen de Jesús. Mi sueño, tu sueño debe de ser como Cristo. Mira a su hermano y dígale, mi sueño es ser como Cristo. Eso cuesta. Claro, eso tiene un precio. Eso es tomar la cruz cada día. Eso es amar a Jesús por encima de todas las cosas. Eso significa renunciar a todo lo que tengo. Reconocer que nada es mío, que todo es de Él, por Él y para Él. Dígale a su hermano, todo lo que existe, todo lo que Dios me ha permitido tener, es de Él, por Él y para Él. Dígalo conmigo. Todo lo que Dios me ha permitido tener, empezando mi vida, mi familia, todo lo que tengo, mis posesiones, todo es de Él, por Él y para Él. Le hace un aplauso al Señor. Es de Él, por Él y para Él. Por eso, eso es ser cristiano. Ese es el camino del discípulo. Llegar a ser semejante a la imagen de Jesús para ir a la eternidad. Y al final, llegamos al camino a la Z, alfa y omega, la Z. Ser una familia de muchos hijos parecidos a Jesús. Ese es el PESI. El plan supremo, el plan eterno, supremo e inalterable. Dios no negocia ese plan. Dígale a su hermano, Dios no negocia ese plan. Es mi decisión. Es mi decisión. Es tu decisión. Dios quiere discípulos. Y un discípulo es uno que cada día es transformado a la imagen de Cristo. Que brille la imagen de Cristo en esta iglesia. Que esta iglesia esté compuesta no de creyentes, sino de discípulos. ¿Dices amén? Pero como cuesta tanto, entonces nos olvidamos del camino del discipulado, de ser a imagen del Señor, y nos quedamos felices siendo creyentes. ¿Me explico? Nos quedamos en la D y no avanzamos a ser transformados para llegar a la eternidad y ser una familia de muchos hijos parecidos a Jesús. Algunas cosas hoy estoy profundizando más. Estos días he hablado con varios hermanos. Me han escrito y me han dicho, pastor, después de escucharlo, no sé si siquiera soy creyente. Me lo han dicho. Pastor, no sé, con lo que veo en la escritura, no sé si soy creyente, aunque sea. Hermanos míos, esta iglesia será una iglesia, aleluya, que vive como una familia, la familia de Dios, la familia del Señor. Y cada día iremos perfeccionando nuestra vida. Hablaremos de las marcas del discípulo.
Pero de hoy a 8 días vamos a hablar del precio que Jesús pagó para llegar a este camino, para seguir adelante. ¿Te gusta así o así? Que Dios nos ayude. Oremos. Señor Jesús, gracias. Tú eres digno de recibir la gloria. Tú eres digno de recibir la alabanza, Señor. Porque tú fuiste inmolado y por tu sangre nos has redimido con un propósito. El propósito no es llevarnos al cielo, porque nosotros no somos el centro de tu plan. El centro del plan es Jesús, es el Padre, es lo que la Trinidad diseñó en la eternidad. Ser discípulos que nos parezcamos cada día más a tu Hijo y vivir como una familia, como la familia tuya, Señor. Estamos delante de ti. Ayúdanos a examinar nuestra vida para saber si estamos en fe, Señor mío. Si realmente estamos caminando en lo que tú quieres, o hemos elegido un camino nosotros, Señor. Háblale al corazón de cada hermano. Bendícelos. Y ayúdanos, Señor Jesús. Ayúdanos. Gracias porque la redención tenía un objetivo: regresarnos al plan original, al propósito eterno. Queremos vivir en tu proyecto, Señor, en tu propósito, como dice Efesios 3:11, el propósito eterno de Dios, que es supremo y que es inalterable. Te digo, gracias, Jesús. Espíritu Santo, lléname, porque mis fuerzas no lo puedo hacer, pero con tu ayuda, Espíritu Santo, sí puedo caminar en tu voluntad. Espíritu Santo, muchos han pensado que el Espíritu es solamente para que hagamos milagros. El poder del Espíritu para hacer milagros, para hacer señales. Señor, tu palabra nos dice que el poder del Espíritu Santo es para vivir la vida de Cristo en la tierra, encarnada en nosotros, y como discípulos transformarnos cada día a la imagen de Jesús. Bendigo esta congregación. Que tú les ayudes, nos ayudes a todos, los presentes y los ausentes, en el nombre de Jesús. Amén. Anhelo que esta semana sea esta tu meditación. ¿Quieres ser creyente y quedarse estancado? ¿O quieres ser discípulo y crecer a la imagen de Jesús? Vayan con la bendición de Dios, hermanos. Amén.